¿Qué tal? Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas de la Iglesia La Gloria de Dios. Vamos a alimentar nuestro espíritu. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios, en su palabra. Y vamos a estar mirando una escritura. Por favor, les voy a pedir ahí en casita si tienen su Biblia a la mano o puede escucharla también. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que vamos a estar hablando de un tema que le pusimos la luz que no se apaga. Bien, si bien nuestro amado Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo, y creo que más de alguna persona, algún vecino, algún amigo, algún familiar puede admirar la fortaleza, la sensatez, la sabiduría, la paciencia que denota en un cristiano, en un hermano que no depende de sí mismo, pero que dependemos de Jesucristo, de su palabra y de sus promesas. Así que ahora aquí estamos con una escritura que va a estar en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 8, y hablaremos de la luz que no se apaga. Bien, dice la escritura: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Quiero de una vez leer en el versículo 22 al 24 lo que nos dice. Ellos dijeron a Pedro, está hablando del soldado y los 2 siervos que fueron a buscar a Pedro. Y cuando llegaron con Pedro, dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar y los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Muy bien. Vamos a estar hablando de la luz que no se apaga. Jesús nos mandó a nosotros ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Es verdad que a veces es difícil poder mantener la postura ante un mundo hostil, lleno de zozobra, lleno de temor, con los problemas en la economía, en las guerras, en las enfermedades y todo. Pero sí se puede, porque nosotros vivimos confiando en Dios, como aquel siervo Job, que en medio de la desgracia y la desdicha, él decía: Dios tiene un propósito en todo esto. Entonces, que nuestra luz no se apague, hermanos. Si su familia es la mayoría inconversos, si sus vecinos no aceptan el mensaje que tú les compartes, si en tu trabajo alguien te falta el respeto, se burla de ti por tu profesión de fe, como tú profesas la fe cristiana, no te desesperes. La luz no se puede tocar ni se puede escuchar. La luz se ve. Ellos tienen que ver la luz en nuestras vidas. ¿Y por qué hablar de la luz que no se apaga? Porque estamos en un tiempo, en un periodo de
de cuarentena, ochentena o 120ena. No sabemos cuánto tiempo las autoridades nos mandan estar en casa sin tanto movimiento en las calles. Pero en este periodo es un hecho que mucha gente de repente apaga su fe. De repente me atrevo a decir que hay personas, y yo creo que aquel hermano o hermana que está en el fuego del Señor no se siente cómodo, sin ir a la iglesia, sin buscar al amado Rey y Señor Jesucristo en oración y en lectura de la palabra. Pero lamento decirlo que habrá personas a las cuales les cayó bien este asunto de la cuarentena, ochentena o 120ena. Ellos están cómodos, ellos dicen, todo bien aquí con Google, con las redes sociales, no necesito nada más. Bueno, que gracias a Dios por las redes sociales, los medios electrónicos, pero bien usados. Así que vamos a entrar en el mensaje de la luz que no se apaga. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. La Biblia no lo denota a este hombre ni como sacerdote, ni como escriba, ni como fariseo, ni aún como judío. Lo describe como un hombre común, que lo más seguro es que era un hombre romano. Y los romanos representaban para los judíos el enemigo. Para los judíos representaban el enemigo, los romanos. Ahora dice, dice que él era centurión de una compañía dedicada a la milicia o algo así como una empresa de seguridad privada, vaya, era una compañía, o bien podía ser una compañía federal, de nivel federal, que tenía una cierta base en ese lugar de Cesarea. Pero él era centurión y el uniforme de un soldado para un judío representaba opresión, representaba injusticia, representaba opresión. Entonces, algo pintaba para que nadie apreciara con buenos ojos a este centurión romano. Más sin embargo, leyendo toda la escritura nos damos cuenta que era un hombre que honraba al Dios de los judíos, honraba a este Dios único y verdadero y tenía temor de Dios, hacía oración, yo creo que hasta ayunaba este hombre. Versículo 2 dice que este centurión era piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa. La luz no se debe de apagar, principalmente en nuestro hogar. Hermanos y hermanas que tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos familia en casa, el abuelito, la abuelita, mamá, papá, quien sea. A esto se le llama el oikos. Del griego la palabra oikos se refería a las personas que están en tu entorno, muy cercanas a ti. Hay personas que piensan que para poder ser luz hay que estar en un ministerio donde la gente, docenas, centenas o millares de personas te miren y que admiren tus enseñanzas y las escuchen y todos las aprueben. Quiero decirte que la lámpara debe de estar encendida ahí en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Preocupémonos porque la luz no se apague en nuestros hogares. Cornelio era un hombre que temía a Dios, era temeroso de Dios, apartado del mal. Daba muchas limosnas a la nación judía, pero él lo impregnaba, lo contagiaba, lo influenciaba a su familia. Ay, es que no salimos a predicar ni nadie nos convoca a salir a las calles, a dar folletos, a esto, el otro. Qué bueno, hay hermanos que están siendo atrevidos yendo a predicar en las calles. Es bueno y hay que orar por ellos. Pero hoy quiero que la luz del Evangelio de Cristo esté resplandeciente en tu casa. Dice que él era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre estaba en plena luz, él no tenía temor al dar, al ayudar al necesitado. Y era un hombre de oración. Oh, aleluya, la oración. La oración es algo que nos va a hacer mantenernos en pie. Estaba hace rato platicando aquí con nuestro hermano Ricardo, que vino aquí a preparar algunas cosas que vamos a llevar al viaje que vamos a hacer para gloria de Dios. Y a veces no lo tomaba en cuenta, pero se los comparto a todos ustedes. Los lunes predico en el centro de rehabilitación del Pastor Jorge. Los martes predico en un centro de rehabilitación aquí vecino de nosotros. Los miércoles ya tenemos la estación de la radio, que por cierto ya arreglaron esto de que se sintonice el mensaje o predicación que comparto.
el miércoles. Los jueves pues hacemos grabación para el culto. Los viernes tenemos una célula bíblica. ¿Por qué le comparto esto, amados hermanos? Porque nuestro fuego no se apaga. Nuestra luz no se apaga. Estamos en fuego, estamos en luz. Ten por seguro, que alguien te está mirando, que alguien te está observando. Incluso, aunque suena medio agresivo, alguien te está cuestionando tu proceder, pero que ellos se queden impactados por la luz de Cristo en tu vida. Dice, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Las limosnas eran algo diferente a las ofrendas. En el pueblo judío la ley mosaica tenía un cierto apartado, un cierto mandamiento, donde la comunidad judía, entre todos ellos, no debía de existir la necesidad del mendigo y del menesteroso. Ojo con esto, había una parte donde decía que el mendigo y el menesteroso nunca dejarían de existir. Jesús lo dijo de otra manera, dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero lo que no debería de existir es una necesidad y un hambre en ellos cuando otros pueden suplirlas. Este hombre practicaba ese principio de ayudar al necesitado. Dice aquí que daba muchas limosnas, un corazón dadivoso. Más bienaventurado es dar que recibir, que no se apague la luz que no se apaga. ¿Cómo? Sigamos teniendo la bondad, el amor, el cariño que Jesucristo tenía para los necesitados. Versículo 5. El ángel le dijo a Cornelio, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistía. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! Escúchenme por favor, porque estos mensajes que grabamos son cortos. Cornelio tenía favor con la comunidad judía. Él era una luz encendida. ¿Y qué provocaba esa luz, ese buen testimonio en Cornelio? Quiero decirte que esa luz y ese buen testimonio en Cornelio lo provocaba el temor de Dios, el honrar a Dios, el orar a Dios, el depender de Dios. Eso era lo que provocaba. ¿Qué ha provocado que la luz se apague entonces? Todo lo opuesto a lo que enciende la luz. ¡Aleluya! Este hombre llamó a 2 criados, no solamente lo honraba la nación judía, tenía criados que con gusto obedecían y acataban sus órdenes, pero luego llamó a un devoto soldado. ¿Sabes qué quiere decir la palabra devoto? No nos menciona que le llamó a un capitán, a un coronel, a un soldado raso. Él le llamó a una persona que compartía la fe de Cornelio, a un hombre piadoso y temeroso de Dios. Eso es lo que quiere decir cuando llamó a un devoto soldado. Quiere decir que Cornelio compartía su fe. Quiero preguntarte por favor, hermano, hermana, ¿cuándo es la última vez que tú compartiste tu fe con una persona? Tu fe cristiana, que le dijiste que puede haber esperanza. Yo estoy pintando una casa y he compartido mi fe con las personas a quienes les estoy pintando. Bueno, pues ojalá y así lo hagamos todos. Muy bien. Este hombre Cornelio no estaba quieto y él no conocía el evangelio de Jesucristo. Conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de la nación judía. Muy probablemente leía el Pentateuco. Es muy probable que lo hacía. Y la palabra de Dios infundía fe en él. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían, le servían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¡Wow! Contado, platicado. Amada iglesia, la luz que no se apague.
No te juntes con alguien a hablar de negatividad, de chismes, de suposiciones, de cosas que no edifican. Habla, comparte lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde te liberó el Señor, de dónde te rescató. ¿Qué te ministró con el devocional de ayer, de antier? ¿O qué leíste tú? Compártenos por el grupo de WhatsApp. Hermanos, estaba leyendo la Biblia y Dios impactó mi corazón cuando leí este versículo. Me ha retado a cambiar, a mejorar, a amar, a perdonar. Aleluya. Este hombre les contó todo, no tenía nada que ocultarle. Hay cristianos silenciosos. Hay hermanos silenciosos, bueno, solo hablan para quejarse o para pelear. No seamos así. Contemos las maravillas de Jehová, porque así aún los cielos cuentan la obra del Señor y el firmamento la obra de sus manos. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento la obra de sus manos. ¿Qué contamos tú? ¿Qué contamos? ¿Qué cuentas tú? ¿Qué cuento yo? Cornelio tuvo una experiencia que no la guardó para sí. Enseguida les platicó todo lo que el ángel le había dado. Y vamos a terminar este mensaje leyendo el versículo 24, de Hechos 10, 24, después de que fueron los criados y el soldado y encontraron a Pedro. Pedro los invitó a pasar, no respondió su llamado el mismo día, sino hasta el siguiente día. Y dice aquí en el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Parientes y amigos más íntimos. Ese es tu oikos, hermano, hermana. Tu luz no va a dejar de resplandecer. Quizás tú dices, es que nadie es profeta en su propia tierra y por eso mi familia no me cree. Alúmbralos. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, decía el Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Estamos en contacto y oren por nosotros por este viaje que vamos a hacer a Guanajuato. Dios les bendiga.